Capítulo 621. Arriesgar la vida. Fuera de mi camino. Con la mano derecha agarrando firmemente su Tachifubuki, en el instante en que Uchiha Tsuki se acercó frente a un Chunin de Sunagakure, se pudo ver cómo Tsuki dejaba caer su espada, impactando de lleno en el hombro de aquel ninja de la arena. Sin embargo, aunque ese corte ya había herido gravemente al Chunin, para matarlo por completo necesitaría asestarle un golpe más. Así que, aprovechando el momento de desconcierto del Chunin, Uchiha Tsuki se movió con el estilo Luna Caída. Pasos fragmentados para cambiar su posición y volver a descargar su Tachifubuki, esta vez contra un punto vital del oponente, con el objetivo de acabar con él de una vez. Pero justo cuando comenzaba a moverse con los pasos fragmentados, de repente, usando su Shiton, pupila púrpura, percibió que la formación de ese pequeño escuadrón de ninjas de la arena empezaba a cambiar. Sin embargo, al detectar con su pupila púrpura que la formación del escuadrón se estaba contrayendo, Uchiha Tsuki no mostró signo alguno de pánico. En ese momento, una tenue sonrisa se dibujó en sus labios. Quedaba claro que lo que Tsuki había estado buscando era precisamente desbaratar la formación de ese escuadrón de la arena. Dado que esta unidad ninja de Sunagakure ha sido entrenada específicamente para la guerra, resulta casi imposible abrirse paso con métodos convencionales. Por eso solo puedo aprovechar el vacío de mando temporal de esta unidad para sembrar el caos en la situación. Solo en medio del desorden tendré una oportunidad de romper el cerco y escapar. De lo contrario, quedaré atrapado en el acoso de esta unidad hasta morir a manos de esos ninjas de la arena. Evidentemente, la estrategia que Uchiha Tsuki había ideado para abrirse paso consistía en desordenar la formación de la unidad enemiga, generar confusión en todo el campo de batalla y así encontrar una salida. Y tras haber herido de gravedad a aquel Chunin, el escuadrón que tenía enfrente ya mostraba ciertos signos de desorganización. Sin duda, los compañeros del Chunin herido no querían verlo caer, así que, llevados por la urgencia, ignoraron su propia formación y se lanzaron a acorralar a Tsuki, lo que terminó desordenando al escuadrón que lo bloqueaba. Además, esos ninjas de la arena jamás imaginaron que Tsuki buscaba precisamente ese tipo de combate caótico. A continuación, usando su pupila púrpura para detectar que los 8 Chunins de la arena, ignorando toda formación, se abalanzaban sobre él, mientras los 2 Jounins mantenían su posición original atacando a distancia con ninjutsu, Tsuki, moviéndose con los pasos fragmentados para esquivar los ataques de los Chunins, se preparó para acercarse a los Jounins del escuadrón y eliminarlos primero, pues eran los 2 más fuertes de ese grupo. En cuanto a los otros 3 escuadrones de Sunagakure, cuando Tsuki entró en combate cuerpo a cuerpo con el primer grupo, estos rodearon por 3 flancos al escuadrón que estaba peleando con él. Esto significaba que, incluso si Tsuki lograba acabar con el escuadrón que tenía delante, aún tendría que enfrentarse a los otros 3 y vencerlos para poder escapar con éxito. Pero aún así, Tsuki sentía que al menos veía una esperanza de salir del cerco, a diferencia de hacía un momento, cuando se hallaba completamente rodeado por aquella unidad de Sunagakure como en un barril de hierro. Acto seguido, Uchiha Tsuki concentró toda su atención en usar la pupila púrpura para analizar el entorno mientras avanzaba con los pasos fragmentados hacia los 2 Jounins de la arena, dispuesto a darles muerte en el menor tiempo posible, pues eran los comandantes de aquel escuadrón. Sin embargo, lo que Tsuki no esperaba era que, justo cuando se abalanzaba sobre ellos, los 8 Chunins que lo rodeaban, como si fueran soldados de la muerte, se lanzaran sin importarles su propia vida, usando taijutsu para trabar combate con él. Paf. Paf. Incluso esquivando los ataques enemigos con el estilo Luna Caída. Pasos fragmentados, Uchiha Tsuki no pudo evitar ser alcanzado por los golpes de aquellos 8 Chunins mientras lo acorralaban. Y mientras se enfrentaba a ellos, los 2 Jounins que lideraban el escuadrón ya se habían separado del grupo al que Tsuki se enfrentaba y se habían integrado en los otros 3 escuadrones. Y cuando aquellos 2 ninjas de la arena de rango Jounin se reunieron con los otros 6 Jounins de la arena, una escena capaz de alterar las emociones de Uchiha Tsuki apareció por fin dentro del rango de percepción de su pupila púrpura. Ya veo, pensó. Así que estos ninjas de la arena de rango Jounin ya habían imaginado que podría intentar romper el cerco desordenando su formación. Por eso han permitido que estos 8 Chunins me aten con un estilo de combate de soldados de la muerte, mientras reúnen a todos los Jounins para atraparme con un jutsu de barrera. De esta manera, cuando completen su técnica de barrera, quedaré como un pájaro en una jaula, sin ninguna posibilidad de encontrar una salida.
Mientras pensaba esto para sus adentros, Uchiha Tsuki apretó la mandíbula y aceleró su mente para idear cuanto antes un plan de batalla. Sin embargo, si pudiera usar chakra, tendría innumerables formas de resolver esta situación de peligro. Pero lamentablemente, en ese momento no podía emplear el chakra. Hacerlo podría revertir las heridas que ya había tratado casi por completo. Y sin poder usar chakra, solo le quedaba observar cómo esos Jounins de la arena realizaban los sellos al unísono para completar su jutsu de barrera y atraparlo. Además, ni siquiera podía acercarse a esos Jounins usando los pasos fragmentados sin emplear chakra para impedirles liberar la técnica, porque aún tenía a esos 8 Chunins como soldados de la muerte bloqueándole el paso. El objetivo de esos 8 Chunins no era matarlo, sino simplemente enredarlo el mayor tiempo posible. Pero, justo cuando Uchiha Tsuki se hallaba en este momento crítico, mientras luchaba contra los 8 Chunins, al ver que estos usaban métodos casi suicidas con tal de retenerlo, una idea cruzó su mente que podría ayudarlo a romper el cerco. No obstante, tras pensar en ese método, ni siquiera el propio Tsuki estaba seguro de poder escapar con éxito si lo ponía en práctica. Las probabilidades de éxito son solo del 30%. Pensó. Parece que, para sobrevivir, no me queda más que arriesgar la vida contra estos malditos nins de la arena. Capítulo 622. Vida o muerte, 8 segundos. Arriesgar la vida. En ese momento crítico, inspirado por esos chunins de la arena que tenía delante, Uchiha Tsuki se preparó finalmente para dar todo en una pelea a muerte, empleándose a fondo para romper el cerco. Pero, aunque ya había decidido luchar a muerte contra esos nins de Sunagakure sin usar chakra, el tiempo que le quedaba a Tsuki se agotaba. Había que tener en cuenta que los Jounins de la arena frente a él ya habían comenzado a hacer los sellos al unísono para atraparlo con un jutsu de barrera. Y, según los resultados que obtenía al usar su pupila púrpura, Tsuki calculó que esos Jounins de la arena necesitarían 8 segundos como máximo para completar la técnica de barrera. Por lo tanto, solo le quedaban 8 segundos. Debía acabar con esos 8 Chunins que lo tenían acorralado, acercarse a los Jounins y destruir la barrera que estaban a punto de lanzar. Solo entonces podría considerarse victorioso. Sin duda, para cualquiera, completar una tarea tan difícil en tan solo 8 segundos era prácticamente imposible. Las probabilidades de éxito eran casi nulas. Sin embargo, en una situación tan crítica, esa era la única solución que se le ocurría a Tsuki. Así que, aunque las probabilidades de éxito fueran solo del 30%, Tsuki debía darlo todo e intentarlo. Éxito o muerte. Uchiha Tsuki ya había tomado la determinación de librar una batalla a muerte. En ese momento no podía permitirse sentir miedo o pánico. Solo le quedaba luchar hasta el final. Solo luchando a muerte podría obtener esa mínima oportunidad de sobrevivir. Acto seguido. En el primer segundo de esos 8 segundos de vida o muerte, Tsuki, habiéndose decidido a arriesgar la vida para enfrentarse a esos nins de la arena y abrirse paso, despertó su Mangekyo Sharingan. No poder usar chakra hacía que despertar el Mangekyo Sharingan fuera muy arriesgado. Después de todo, mantener el Mangekyo Sharingan requería no solo poder de la pupila, sino también chakra. Pero, al revisar su estado momentos antes, Tsuki había comprobado que el chakra que podía emplear era justo suficiente para sostener ese Mangekyo Sharingan durante 8 segundos. Así que, durante el primer segundo de esos 8 de vida o muerte, para aumentar ligeramente sus posibilidades de escapar, Tsuki despertó su Mangekyo Sharingan sin dudarlo, exponiendo sus pupilas de un rojo carmesí, propias del Shura, ante esos nins de la arena. Entonces, justo después de que Tsuki despertara su Mangekyo Sharingan, los Chunins de la arena que peleaban a muerte a su alrededor se quedaron atónitos. Claramente, ninguno de esos nins de Sunagakure esperaba que Uchiha Tsuki fuera miembro del clan Uchiha de Konoha, y menos aún que poseyera un Sharingan tan peculiar. En realidad, no era de extrañar que esos nins de la arena no reconocieran la identidad de Tsuki, pues la vestimenta que llevaba no llevaba el emblema del clan Uchiha, a diferencia de los demás miembros del clan. Luego, en el segundo de esos 8 de vida o muerte, Tsuki, moviéndose con el estilo luna caída. Pasos fragmentados, superó en un instante a todos los Chunins de la arena que tenía delante y logró zafarse de su acoso de un solo paso. Alguien podría preguntar, ¿por qué Tsuki no usó antes el estilo luna caída? Pasos fragmentados para romper el acoso de esos 8 Chunins, como acababa de hacer. Porque antes Tsuki había intentado usar los pasos fragmentados para salir del cerco, pero como esos Chunins de la arena atacaban sin importarles su vida, en circunstancias normales no había podido lograrlo.
Ahora, en cambio, podía usar los pasos fragmentados y salir de un solo paso, gracias a su Mangekyo Sharingan. No hay que olvidar qué asombrosa capacidad de percepción poseía Tsuki cuando el Mangekyo Sharingan se combinaba con su Shiton, pupila púrpura. Tampoco hay que olvidar que el ojo derecho de ese Mangekyo Sharingan poseía una habilidad llamada predicción. En el momento en que despertó su Mangekyo Sharingan, Tsuki concentró la mirada de su ojo derecho en el entorno y, durante ese primer segundo, predijo las trayectorias de ataque de los 8 Chunins de la arena. Luego, combinando esa información con la perspectiva divina de su pupila púrpura, encontró al instante los puntos débiles en los ataques de esos 8 Chunins y rompió el cerco con los pasos fragmentados. Pero, justo cuando Tsuki usó los pasos fragmentados para salir del cerco de los 8 Chunins que lo rodeaban, en lugar de atacar directamente a los 8 Jounins de la arena que se preparaban para usar la barrera, se quedó inmóvil en su sitio durante un segundo. Y fue durante ese segundo que los 8 Chunins de los que tanto le había costado deshacerse lograron alcanzarlo de nuevo. Sin embargo, en el cuarto segundo de esos 8 de vida o muerte, una escena que hizo que todos los nins de la arena presentes sintieran un escalofrío apareció ante sus ojos. Ese segundo, los 8 Chunins que Tsuki había dejado atrás acababan de llegar a su espalda cuando, inesperadamente, Tsuki se giró y blandió el Tachifubuki que sostenía en la mano. En apenas un segundo, empleando su increíble fuerza física, Tsuki llegó a ejecutar hasta 8 tajos. Y cada uno de esos tajos impactó de lleno en la garganta de uno de esos Chunins de la arena. De este modo, en un solo segundo, Uchiha Tsuki cegó la vida de 8 Chunins de la arena. Pero, tras ofrecer a esos nins de Sunagakure tan sobrecogedora exhibición, en el quinto segundo de esos 8 de vida o muerte, Tsuki escupió un chorro de sangre y cayó de rodillas, pálido, en el suelo. Porque, al ejecutar esos 8 tajos en un segundo y acabar con los 8 Chunins, Tsuki, en un intento de ahorrar tiempo, usó inconscientemente el poder de su pupila del Mangekyo Sharingan para liberar un ninjutsu temporal y detener el tiempo. Si no hubiera sido así, ni siquiera un maestro del arte de la espada como Tsuki podría haber asestado 8 cortes en apenas un segundo y acabar con la vida de 8 nins de Sunagakure. Sin embargo, Tsuki, en el momento en que usó ese ninjutsu temporal de manera inconsciente, sintió que algo iba mal. Porque entonces no podía emplear mucho chakra, y usar el poder de la pupila de su Mangekyo Sharingan para liberar un ninjutsu temporal que detuviera el tiempo requería un enorme consumo de chakra. Así que, tras usar esa técnica, detener el tiempo y consumir una cantidad excesiva de chakra, las heridas de Tsuki empeoraron nuevamente. Por eso, en el quinto segundo de esos 8 de vida o muerte, Tsuki escupió sangre y cayó debilitado de rodillas. Pero, aunque en ese momento las heridas ya se habían reactivado, e incluso había caído de rodillas por la nueva recaída, Tsuki no olvidó su determinación de luchar a muerte, ni la misión de abrirse paso. Así que, tras emplear demasiado chakra y forzar sus heridas, Tsuki, sin nada más que perder y decidido a soportar las graves consecuencias, se preparó para luchar a muerte contra esos nins de Sunagakure. Y después, cuando su mirada se posó en los 8 Jounins de la arena que se disponían a usar el jutsu de barrera, en el sexto segundo de esos 8 de vida o muerte, Tsuki desató todo el poder del Shura. Ven a luchar. Capítulo 623. Aniquilación en medio segundo. Boom. Faltando solo 2 segundos para que terminaran esos 8 de vida o muerte, Uchiha Tsuki, tras la nueva recaída de sus heridas, finalmente dejó a un lado la pesada carga que lo oprimía y recuperó la capacidad de usar chakra. Sin embargo, los Jounins de la arena que lo tenían cercado solo necesitaban 2 segundos para completar el jutsu de barrera. En cuanto lo hicieran, Tsuki, atrapado en medio del cerco de esos nins de Sunagakure, quedaría encerrado por la barrera. Y entonces, con sus heridas empeorando una y otra vez, le resultaría muy difícil romper la barrera que lo aprisionaba, e incluso podría quedar atrapado dentro y morir desgastado por esos nins de la arena. Por lo tanto, debía aprovechar los 2 segundos que le quedaban e impedir que esos Jounins completaran el jutsu de barrera. Acto seguido, mientras los Jounins de la arena seguían haciendo los sellos para completar la barrera, Tsuki, que ya podía usar chakra de nuevo, no dudó ni un instante y empleó el Jumpo del estilo luna caída para teletransportarse frente a los 8 Jounins. Pero lo que Tsuki no esperaba era que, justo cuando había empleado un valioso segundo para aparecer ante ellos, los 24 Chunins restantes, una vez repuestos de su asombro, lo rodearan inmediatamente. De este modo, aunque Tsuki, a costa de agravar sus heridas, impidiera que los Jounins completaran los sellos de la barrera, terminaría luchando contra 8 Jounins y 24 Chunins.
Así que, al percibir con su pupila púrpura que los Chunins lo cercaban, Tsuki debía hacer algo para frustrar el plan de esos nins de Tsunagakure y lograr escapar. A continuación, empleando medio segundo en pensar, Uchiha Tsuki, con el rostro pálido como el papel, trazó un plan de batalla en su mente. Ya que vosotros, malditos nins de la arena, buscáis la muerte, no me culpéis a mí, Uchiha Tsuki, por ser despiadado. Originalmente, esta técnica la había preparado para usarla contra los nins de la niebla en la Tercera Guerra Mundial Ninja. Pero parece que tendré que probarla primero con vosotros, los de la arena. Ahora. Preparaos para morir. Mientras pensaba esto para sus adentros, solo quedaba medio segundo de los 8 de vida o muerte. ¿Qué puede hacer una persona normal en medio segundo? ¿Parpadear? ¿O quizás respirar una vez? Lo que Tsuki estaba a punto de demostrar era algo que una persona normal jamás podría imaginar en medio segundo. Lo que Tsuki iba a mostrar era la aniquilación en medio segundo de todos los nins de Tsunagakure que lo bloqueaban. Verdadero secreto del estilo luna caída. Sombra. Fantasma. Destello. Shu. En ese instante, justo cuando Uchiha Tsuki se preparaba para usar el verdadero secreto del estilo luna caída, los Tomoe en forma de shuriken dentro de sus pupilas rojo carmesí comenzaron a girar a gran velocidad. Y, al mismo tiempo, el chakra dentro de Tsuki se vertió de repente, como si se desbordara. Entonces se pudo ver cómo, en apenas medio segundo, Tsuki consumió más de la mitad de su chakra. Pero, cuando su chakra se derramaba así, el mundo entero pareció detenerse. Medio segundo se convirtió en la mirada de Tsuki en algo tan largo como un siglo. Sin duda, todo el chakra que Tsuki estaba vertiendo en ese momento se empleaba en el ninjutsu temporal, por eso medio segundo se le hacía tan eterno. Sin embargo, al usar el verdadero secreto del estilo luna caída junto con el ninjutsu temporal para detener el tiempo, Tsuki no solo consumió una enorme cantidad de chakra, sino también una enorme cantidad del poder de su pupila del Mangekyo Sharingan. Es decir, si con este verdadero secreto del estilo luna caída no lograba matar suficientes enemigos, el poder de pupila que pudiera absorber no compensaría el que había gastado. En consecuencia, su Mangekyo Sharingan sufriría un desgaste considerable, por lo que, a menos que no tuviera otra opción, Tsuki jamás emplearía este verdadero secreto del estilo luna caída. Pero, según sus cálculos, los enemigos que tenía delante en ese momento eran suficientes para compensar el desgaste de poder de pupila de su Mangekyo Sharingan. Por eso podía mostrar frente a esos nins de Tsunagakure el verdadero secreto del estilo luna caída que había desarrollado hacía poco. A continuación, cuando el tiempo se detuvo por completo, dentro del campo de visión de Tsuki, todos esos nins de la arena parecieron congelarse en un instante, llenos de puntos débiles. Entonces, aprovechando la pausa del tiempo detenido, en el último medio segundo de esos 8 de vida o muerte, Tsuki primero inhaló profundamente y luego cambió el agarre de su Tachifubuki, empuñándolo al revés. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Tsuki comenzó a concentrar el poco chakra que le quedaba para completar el cambio de naturaleza de su chakra de tipo viento. Y entonces, cuando por fin Tsuki tuvo todo preparado para usar el verdadero secreto del estilo luna caída, el tiempo volvió a la normalidad. Pero, al recuperarse el tiempo, esos nins de Tsunagakure ya no pudieron detectar la presencia de Tsuki. Era como si Tsuki hubiera desaparecido del mundo, sin dejar el menor rastro. Y al no poder localizar a Tsuki, los Jounins que iban a usar el jutsu de barrera detuvieron los sellos. Después de todo, esos Jounins también necesitaban consumir una gran cantidad de chakra para la barrera. Y ahora que Tsuki había desaparecido de su campo visual, no estaban seguros de que la barrera fuera a funcionar, así que lo natural era detener los sellos. Pero, lo que esos Jounins jamás imaginaron es que, justo en el momento en que cesaron de hacer los sellos, aparecería ante sus ojos una escena que los dejaría pasmados. En ese instante, el mundo volvió a quedarse quieto, e incluso el cielo azul perdió su color original. Y ante los ojos de esos Jounins de la arena solo pudieron ver un destello de espada de color azul celeste que caía directamente sobre ellos. Al segundo siguiente, se pudo ver cómo ese enorme destello azul celeste atravesó en un instante los cuerpos de todos los Chunins de la arena, segando en un abrir y cerrar de ojos la vida de los 24 Chunins. Aniquilación, otra vez aniquilación. Nadie hubiera podido predecir que Uchiha Tsuki pudiera acabar con la vida de 24 Chunins de la arena en tan solo medio segundo. Pero, algo que nadie podía anticipar se había consumado en manos de Uchiha Tsuki.
En ese momento, Uchiha Tsuki demostró una vez más, ante esos nins de Sunagakure, el verdadero poder del Shura. Al mismo tiempo, Tsuki también probó que el poder de su recién desarrollado secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma, merecía con creces ser llamado verdadero secreto del estilo Luna Caída. Capítulo 624. Desgaste. El poder de Sombra Fantasma es realmente impresionante. Pero usarlo en este estado ha sido demasiado agotador. En ese momento, tras haber empleado el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma para aniquilar en apenas medio segundo a los 24 chunins de la arena que lo bloqueaban, Uchiha Tsuki, debido al consumo excesivo del poder de su pupila del Mangekyo Sharingan y de su chakra, y con sus graves heridas, se hallaba en un estado mental deplorable, medio arrodillado en el suelo, sin fuerzas siquiera para empuñar su Tachi Fubuki. Sin duda, el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma que acababa de usar bien podía considerarse una de las técnicas de ataque masivo más poderosas del mundo ninja. Porque el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma que Tsuki había desarrollado combinaba el secreto del cambio de naturaleza del chakra de tipo viento, el secreto del arte de la espada del estilo Luna Caída y la aterradora habilidad derivada de su Mangekyo Sharingan, el ninjutsu temporal. Así que, al usar esta técnica, Tsuki confiaba plenamente en poder acabar al instante con un gran número de nins enemigos gracias a su tremendo poder. Pero un poder tan arrollador conllevaba un consumo inmenso. Como cuando Tsuki, en su estado óptimo, usaba el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma y consumía más de la mitad de su chakra y más de la mitad del poder de su pupila del Mangekyo Sharingan. Y ahora Tsuki, ya de por sí gravemente herido, controlaba el chakra con gran dificultad, y al usarlo podía dañar sus meridianos, ya vulnerables por las lesiones. Por eso, tras masacrar a 24 chunins de la arena en medio segundo con el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma, Tsuki no tenía fuerzas ni para apretar el puño alrededor de su espada. Una razón era el enorme desgaste. La otra, que sus heridas, que ya habían brotado, se habían agravado aún más. Tsuki no temía el desgaste excesivo. Después de todo, en combate era normal llegar a ese punto, y pensaba que solo necesitaría descansar bien tras la batalla. Pero el nuevo agravamiento de sus heridas hizo que incluso su ánimo se hundiera. Porque esta vez sus heridas eran extremadamente graves y podían dañar sus meridianos de forma irreversible. De lo contrario, no habría tenido que limitar su uso de chakra en los últimos días, empleando solo pequeñas cantidades para curarse. Pero al enfrentarse a esa unidad de Sunagakure, en su desesperación no le quedó más remedio que luchar con chakra. De lo contrario, solo le esperaba la muerte. Además, si Tsuki hubiera estado en condiciones normales, no habría necesitado usar una técnica tan poderosa como el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma para masacrar a esos chunins. El problema era que, con sus heridas recién agravadas, solo podía desatar su poder máximo durante un breve lapso, y para acabar rápido con esos nins de la arena se vio obligado a arriesgarse con esa técnica. Pero lo que no imaginaba es que, tras la masacre de los 24 chunins, su estado se deterioraría hasta ese extremo. Tsuki creía que, tras usar el verdadero secreto del estilo Luna Caída, Sombra Fantasma, solo sufriría un gran desgaste, nunca pensó que la técnica agravaría aún más sus heridas. Así que, cuando en su abatimiento usó su pupila púrpura y descubrió que los 8 jounins de la arena aún tenían fuerzas para combatir, sus cejas se fruncieron con fuerza. Acto seguido, al comprobar que esos jounins no habían localizado su paradero, Tsuki se apresuró a cubrirse con energía espiritual para evitar que lo encontraran. Al segundo siguiente, aprovechando que los jounins aún estaban conmocionados, Tsuki, que ya había aniquilado a más de la mitad de la unidad enemiga, se preparó para huir. Pero ¿quién iba a decir que el intenso dolor de sus heridas le impediría controlar bien su energía espiritual? Acto seguido. En el momento en que Tsuki, soportando el dolor en su interior, no lograba controlar su chakra ni su energía espiritual, los 8 jounins de la arena localizaron su posición al instante. Maldición. En mi estado actual no puedo usar la mayoría de las técnicas secretas del estilo Luna Caída. Así que es imposible escapar de estos jounins de la arena. Temo que solo podré salvar la vida si acabo con estos 8 jounins. Suspirando resignado para sus adentros, Tsuki primero usó la mayor parte del chakra que le quedaba para reprimir sus heridas, y luego empleó su pupila púrpura para analizar el chakra disponible en su cuerpo y calcular sus posibilidades de vencer a esos jounins. Pero cuando comprobó que solo podía usar cerca del 10% de su chakra, su ánimo se desplomó.
Sin poder emplear la mayoría de las técnicas secretas del estilo luna caída, con solo un 10% de chakra disponible, no confiaba en absoluto en vencer a 8 Jounins. Además, el desgaste era tan enorme que ni siquiera podía usar su Mangekyo Sharingan, lo que descartaba la posibilidad de aniquilar a los 8 Jounins al instante. Así, Tsuki calculó sus posibilidades y concluyó que solo tenía un 20% de probabilidades de vencer. Pero como esos Jounins ya lo habían localizado, no le quedaba más que apretar los dientes y enfrentarse a ellos. Y entonces, cuando por fin se enfrentó a los Jounins, algo que lo llevó a la desesperación se manifestó ante él. Al trabar combate, Tsuki descubrió que esos Jounins de la arena eran extremadamente cobardes. Se negaban a luchar de frente, solo lo acosaban para desgastarlo y matarlo por agotamiento. Si esos Jounins hubieran peleado a muerte, Tsuki creía que, arriesgándolo todo, tal vez tendría alguna oportunidad de acabar con ellos. Pero al ser tan rastreros desgastándolo, Tsuki sintió que solo lograrían consumirlo hasta matarlo, sin que él tuviera la más mínima posibilidad de vencer. Entonces, al comprender esa vil estrategia, Tsuki frunció el ceño y se dispuso a intercambiar golpes, buscando obligarlos a combatir de frente. Pero para su sorpresa, justo cuando se acercó a uno de los Jounins, los otros 7 se alejaron cientos de metros de él. Y entonces, para su absoluta desesperación, esos 7 Jounins comenzaron a hacer sellos. Capítulo 625. Situación desesperada. Desgraciados, otra vez un jutsu de barrera. Al ver que los otros 7 Jounins de la arena comenzaban a hacer sellos al mismo tiempo, ¿cómo no iba a saber Uchiha Tsuki, mientras se enfrentaba al acoso de un Jounin, que los demás pretendían atraparlo con un jutsu de barrera para desgastarlo como antes con el pájaro enjaulado? Sin embargo, con solo un 10% de chakra disponible y en un estado deplorable, incluso enfrentarse a un solo Jounin se le hacía cuesta arriba, viéndose obligado a contemplar cómo los otros 7 realizaban los sellos sin poder hacer nada para impedirlo. Además, el Jounin que lo acosaba era tan pegajoso como el caramelo masticable. Cada vez que Tsuki intentaba usar el estilo luna caída, pasos fragmentados para zafarse de él, ese Jounin lograba interponerse a su lado al instante, ganando más tiempo para sus compañeros. En especial, como ese Jounin solo buscaba enredarlo, aunque su habilidad cuerpo a cuerpo no fuera excepcional, lograba limitar los movimientos de Tsuki. Por el contrario, Tsuki no solo se hallaba en un estado deplorable, sino que tampoco podía emplear mucho chakra para luchar. Finalmente, Tsuki solo pudo ver cómo los otros 7 Jounins completaban los sellos con éxito, liberaban el jutsu de barrera y lo atrapaban en el centro. Kekai. Fujineki, barrera de viento. Boom. Cuando los otros 7 Jounins completaron los sellos, una barrera invisible se interpuso frente a Uchiha Tsuki, atrapando dentro del sello tanto a él como al Jounin que lo acosaba. En ese mismo instante, Tsuki, que había estado observando los alrededores con su pupila púrpura, descubrió que los 7 Jounins poseían todos chakra de naturaleza viento. De este modo, al realizar simultáneamente el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento, el poder del Kekai que los 7 Jounins lanzaron combinados era mucho más potente que el de 7 nins comunes. Incluso en su mejor momento, a Tsuki le habría costado destruir esa barrera. Y mucho más en su estado actual, que era pésimo. Pero, tras encerrar a Tsuki junto con el otro Jounin, Tsuki vislumbró una oportunidad para dar la vuelta a la situación. Porque el Kekai que los otros 7 Jounins habían creado no solo lo atrapaba a él, sino también al Jounin que lo hostigaba. De esta manera, el interior de la barrera se convertía en un espacio similar a un campo de duelo, perfecto para que Tsuki pudiera enfrentarse a ese Jounin. Si Tsuki lograba matar al Jounin, tendría tiempo para descansar dentro de la barrera. Y después, si lograba recuperar un poco su estado, solo tendría que romper la barrera para tener la confianza de escapar de los otros 7 Jounins. Pero, finalmente, la realidad le demostró a Tsuki lo ingenuo de su pensamiento. Porque, al elaborar su plan en la mente, no había considerado que los 7 Jounins del exterior podrían atacarlo a través de la barrera con ninjutsu de viento. Fton. Kaze no Yaiba, ninjutsu de viento. Hoja de viento. Paf. Paf. En ese instante, justo cuando Tsuki se disponía a luchar a muerte contra el Jounin dentro de la barrera, de repente los 7 Jounins del exterior hicieron sellos al unísono y, con un simple ninjutsu de viento, lo atacaron a través de la barrera. En ese momento, Tsuki creía que por fin tendría la oportunidad de pelear a solas contra el Jounin, así que no prestó demasiada atención a los del exterior. Después de todo, Tsuki tenía la impresión de que los jutsus de barrera creaban un muro similar al de una celda.
Era raro encontrar un Kekai como el que usaban esos Jounins, que no solo atrapaba a quienes estaban dentro, sino que además permitía atacar desde fuera. Así que cuando Tsuki reaccionó y los nins del exterior ya estaban atacándolo, ya era demasiado tarde. Aunque Tsuki intentó esquivar usando el estilo Luna Caída. Pasos fragmentados, su estado no era bueno y fue alcanzado por los ninjutsus de viento de los Jounins del exterior, sufriendo horribles cortes en brazos, piernas y abdomen. La sangre no dejaba de fluir. Tsuki, sumando heridas sobre heridas, empeoró aún más su ya de por sí mal estado. Para mayor desgracia, el Jounin atrapado dentro con él, al ver que Tsuki había sido alcanzado por los ataques de sus compañeros, no le dio el más mínimo respiro para curarse. Acto seguido, ese Jounin se abalanzó sobre Tsuki y, con su taijutsu de nivel Chunin, comenzó a acorralarlo aún más. ¡Bum! ¡Bum! Esquivando por un lado los ninjutsus de los Jounins del exterior y por otro los golpes del Jounin que tenía enfrente, Tsuki concentró toda su atención en el uso de su pupila púrpura, con el fin de percibir todas las rutas de ataque de esos Jounins y esquivar usando el estilo Luna Caída. Pasos fragmentados. Sin embargo, los pasos fragmentados eran solo una técnica evasiva, no como el Shumpo, que permitía esquivar los ataques enemigos al instante. Por eso, aunque intentaba esquivar al máximo, Tsuki no podía evitar recibir más heridas. Poco a poco, las heridas en el cuerpo de Tsuki sumaban más de 10. Si no pudiera usar el ninjutsu médico para detener la hemorragia, probablemente ya se habría desangrado. ¿Acaso voy a morir a manos de estos nins de la arena? A medida que aumentaban las heridas, la conciencia de Tsuki comenzó a nublarse. No hay que olvidar que cuando Tsuki peleó contra Sasori de la arena y el tercero Kazekage, usó el estilo Luna Caída. Técnica de expulsión de sangre para eliminar las toxinas de su cuerpo. En aquel entonces ya había sufrido graves heridas por pérdida de sangre. Ahora, mientras peleaba contra esos Jounins, sus heridas aumentaban y la poca sangre que le quedaba no dejaba de fluir. Así que, aunque pudiera detener la hemorragia al instante, no lograba evitar la crisis por la pérdida excesiva de sangre. Además, en esos momentos se hallaba atrapado en el interior de la barrera, sin encontrar la más mínima oportunidad de salir. De esta manera, Uchiha Tsuki se había sumido en la situación más desesperada desde que se convirtió en ninja. Una situación en la que se sentía sin salida, como si no hubiera camino hacia el cielo ni puerta de entrada a la tierra. Capítulo 626. Forcejeo en la agonía. La situación a la que se enfrentaba Uchiha Tsuki en ese momento solo podía describirse con una frase. No había camino hacia el cielo ni puerta de entrada a la tierra. Ya fueran los 7 Jounins de la arena del exterior o el Jounin del interior de la barrera, Tsuki ya no tenía fuerzas para acabar con ninguno de ellos. Especialmente atrapado dentro del Kekai, a los ojos de esos Jounins era como un cordero esperando el matadero. Por mucho que forcejeara, solo retrasaba el momento de su muerte. A esto se sumaban sus graves heridas internas, que le permitían usar solo un 10% de su chakra, convirtiendo su situación en algo parecido a un callejón sin salida. El vértigo extremo por la pérdida de sangre también nublaba su conciencia. En tales circunstancias, ni siquiera si pudiera usar todo su chakra estaría seguro de matar a los 8 Jounins. Y mucho menos si solo podía emplear un 10%. Así que, mientras la pérdida de sangre le nublaba la conciencia, Tsuki, forzándose a abrir los ojos, sintió que la muerte estaba cerca. ¿Acaso voy a morir realmente a manos de estos nins de la arena? ¿Acaso esto es todo lo que puedo hacer? No. Todavía no he vengado a mi madre, ¿cómo podría morir? Tiene que haber alguna manera de superar esta situación desesperada. Tiene que haber algo que aún no he considerado. Debo matar a estos malditos nins de la arena y escapar. Debo vengar a mi madre, sí o sí. Si un ninja ordinario se enfrentara a una situación tan desesperada, especialmente con pérdida de sangre y la conciencia nublada, lo primero que pensaría es que no podría superarla, que solo le quedaría esperar la muerte. Pero Tsuki no era un ninja ordinario. Su capacidad, Kyou, ya había alcanzado, desde hacía mucho tiempo, la de los ninjas más poderosos del mundo shinobi. Además, la obsesión de vengar a su madre, Uzumaki Minako, le ayudó en ese momento a fortalecer su voluntad. Y entonces se pudo ver cómo, al reafirmar su convicción interior, sus ojos, antes apagados, recuperaron su brillo. Incluso su mano derecha, que antes no podía sujetar firmemente el Tachifubuki, volvió a aferrarse con fuerza a la espada a medida que Tsuki recuperaba la lucidez. Pero a veces, tener una convicción firme no basta para derrotar al enemigo y superar una situación límite.
Y entonces, justo cuando Tsuki acababa de recuperar su voluntad de lucha y se preparaba para darlo todo contra esos Jounins de la arena, de repente, el Jounin que estaba dentro de la barrera apareció frente a Tsuki con un Shunshin no Jutsu, empuñando un kunai con la mano derecha, y se lo hundió en el abdomen. ¡Paf! Si Tsuki hubiera estado en condiciones normales, el ataque de ese Jounin no le habría alcanzado tan fácilmente. Pero lamentablemente, su estado era pésimo. Aunque podía percibir el ataque del Jounin con su pupila púrpura y sabía que debía mover su cuerpo para esquivarlo, en el instante en que el Jounin apareció frente a él, por más que intentara controlar su cuerpo, por más que gritara en su interior que debía esquivar, solo pudo ver cómo el kunai se hundía profundamente en su abdomen, sin la más mínima fuerza para contraatacar. En ese momento, Uchiha Tsuki comprendió por fin el significado de la palabra impotencia. Impotencia significaba que deseabas con todas tus fuerzas vencer al enemigo, pero no tenías manera de hacerlo. Como hacía un instante, cuando intentaba esquivar el kunai de ese Jounin. Tsuki sabía perfectamente cómo esquivarlo, e incluso cómo matar al Jounin después de esquivarlo. Pero no podía controlar su cuerpo. Aunque su voluntad seguía firme, su cuerpo se lo impedía, haciendo que sus pensamientos fueran tan ilusorios como los sueños de un niño. Y cuando el kunai se hundió en su abdomen, Tsuki miró a los ojos al Jounin y leyó en su mirada un significado claro. Compasión. Así era. En los ojos de ese Jounin de la arena apareció en efecto un destello de compasión. Era difícil de imaginar. Uchiha Tsuki, que el año pasado aún dominaba el mundo ninja, masacrando a 2 unidades enteras de élite de la aldea de la niebla, a 7 miembros de la guardia personal del Mizukage y derrocando al 4º Mizukage Yagura, ahora veía compasión en los ojos de un Jounin de la arena. En circunstancias normales, si Tsuki viera que un Jounin de la arena lo miraba con compasión, lo mataría al instante para hacerle pagar el precio de mirarlo así. Pero en ese momento, aunque hervía de rabia al ver la compasión en su mirada, por más furioso que estuviera, no podía hacer que ese Jounin supiera cuál era el precio de mirarlo de esa manera. Cuando el tigre cae en la llanura, hasta los perros lo acosan. Así debe sentirse. Desde que llegué a este mundo ninja, aunque he enfrentado muchas dificultades, siempre las he superado y he salido de innumerables aprietos. Jamás imaginé que sería en el país del viento, a manos de estos Jounins de la arena, donde Uchiha Tsuki terminaría fracasando. Pero, mientras pensaba esto en silencio, la mirada apagada de Tsuki de repente brilló con un destello penetrante. Incluso el Jounin que lo miraba con compasión, al ver ese fulgor en los ojos de Tsuki, quedó ligeramente paralizado durante unos segundos. En ese mismo instante, Tsuki no notó que el Jounin había sido intimidado por ese destello. Solo, acorralado y sin salida, siguió murmurando para sí estas palabras. Ya que Uchiha Tsuki va a morir aquí, al menos no lo haré solo. Haré que aquellos que me menosprecian paguen el precio. Aunque sea yo, encontraré a algunos que me acompañen en la caída. Que esto sea mi último forcejeo en la agonía en este mundo ninja. Capítulo 627. Orgullo, parte 1. Primer objetivo. Eres tú. En ese momento, cuando Uchiha Tsuki decidió hacer un último forcejeo en la agonía durante el poco tiempo de vida que le quedaba, de repente sintió como si hubiera dejado caer todo el peso que llevaba encima, sintiéndose, en ese minuto, en ese segundo, increíblemente ligero. Y, justo después de tomar su última determinación, Tsuki dejó de usar su chakra para reprimir las terribles heridas en su interior. Entonces, al recuperar el control del chakra que antes usaba para reprimir sus graves heridas, Tsuki primero escupió un chorro de sangre y luego sintió que su cuerpo se llenaba de nuevo de una fuerza infinita. Y en ese momento, el poder que Tsuki podía desatar al recuperar el control de esa enorme cantidad de chakra era realmente aterrador. Al segundo siguiente, se pudo ver cómo el kunai que el Jounin de la arena tenía clavado en el abdomen de Tsuki salió disparado por la fuerza de la presión que Tsuki desató al retirar el chakra que reprimía sus heridas. Y, como ese Jounin no esperaba que Tsuki todavía tuviera fuerzas para contraatacar, el kunai, impulsado por esa impresionante presión, se clavó de lleno en el cuerpo del Jounin que tenía delante. Paf. Sin duda, la fuerza que llevaba el kunai al ser expulsado por Tsuki era asombrosa. Por lo tanto, tras salir disparado, el kunai no solo se clavó en el cuerpo del Jounin, sino que lo atravesó por completo. No fue hasta que el kunai chocó contra la barrera cuando, tras unos cuantos tintineos, cayó al suelo. El Jounin de la arena que tenía delante, al oír el sonido del kunai al caer, reaccionó por fin.
Pero lo que jamás imaginó es que, en el instante en que reaccionaba, lo que vería serían unos ojos de un rojo carmesí. Esos ojos rojo carmesí eran el Mangekyo Sharingan de Uchiha Tsuki. Muere. En el momento en que sus miradas se encontraron con el Mangekyo Sharingan de Tsuki, aquel Jounin escuchó la voz de Tsuki, como si fuera el mismísimo segador llamándolo. Y entonces, en apenas un segundo, el Jounin sintió que todo a su alrededor se volvía oscuridad. En medio de esa oscuridad, no podía oír nada, ni sentir nada, ni saborear nada. Sumido por completo en la oscuridad, el Jounin quedó desorientado. Y esa desorientación era la misma que provocaba la aterradora habilidad del clan Kurama para controlar los 5 sentidos. Porque, al cruzar su mirada con el Mangekyo Sharingan de Tsuki, este ya había usado la habilidad del clan Kurama para privar al Jounin de sus 5 sentidos. En ese momento, al Jounin que tenía delante, Tsuki le había arrebatado la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esto hizo que la posición de cuchillo y pescado cambiara por completo. Antes, Tsuki era el pescado y el Jounin era el cuchillo. Ahora, tras desatar su última determinación, Tsuki había invertido sus posiciones en un instante. En ese momento, el cuchillo ya no era el Jounin que tenía delante, sino Uchiha Tsuki. Y el pescado, naturalmente, era ese Jounin de la arena. Privado de sus 5 sentidos, el Jounin que tenía enfrente vio reducido su poder drásticamente. Especialmente estando Tsuki tan cerca, al haber perdido los sentidos, ya no tenía con qué defenderse de que Tsuki cegara su vida. Pero cuando Tsuki, empuñando su Tachifubuki, le rebanó la garganta con fuerza y la sangre del Jounin salpicó su cuerpo, como ya no estaba usando chakra para reprimir sus heridas, estas empeoraron aún más. Así que, tras matar al Jounin, Tsuki no pudo evitar escupir otro chorro de sangre. Y en esta ocasión, la sangre que escupió contenía sangre negra, lo que demostraba que sus heridas se volvían cada vez más incontrolables. Sin embargo, Tsuki, ya decidido, al ver que había vomitado sangre negra, no mostró la menor preocupación por su estado. Acto seguido, dirigió su gélida mirada hacia los 7 Jounins de la arena que estaban fuera de la barrera. Evidentemente, Tsuki estaba dejando claro que, aunque muriera por desatar sus heridas, estaba decidido a llevarse a algunos con él al infierno. Y esos algunos que lo acompañarían no eran otros que los 7 Jounins de la arena que estaban fuera de la barrera. Maldito, ha matado a Inosita. Acabemos con él todos. ¿Sí? En ese mismo instante, tras la muerte del Jounin llamado Inosita, los otros Jounins que estaban fuera de la barrera, al ver a su compañero caer, desataron un poder asombroso. Sin duda, todo ese poder se cerniría sobre Tsuki, pues él era el asesino de su compañero, y para vengarlo, darían el 200% para acabar con él. Pero, lo que esos Jounins no esperaban era que, en el momento en que se disponían a atacar a Tsuki, este desapareciera del interior de la barrera. Y cuando Tsuki reapareció, se hallaba frente a otro Jounin de la arena. En cuanto a cómo había logrado atravesar la barrera con tanta facilidad, era porque había usado el ninjutsu espacio-temporal, el estilo luna caída. Shumpo. Antes, usando la mayor parte de su chakra para reprimir las heridas, Tsuki no podía emplear el Shumpo para escapar del Kekai de esos Jounins. Si no reprimía las heridas, estas seguirían empeorando hasta matarlo. Por eso, para evitar que las heridas empeoraran, Tsuki se había visto obligado a soportar la desventaja dentro de la barrera mientras buscaba una forma de escapar. Pero ahora, sin nada que perder, ni siquiera el empeoramiento de sus heridas podía frenar su determinación. Y era evidente que, una vez decidido, el poder que Tsuki mostraba era aterrador. No hacía falta decir sobre quién recaería ese poder. Ese poder recaería, naturalmente, sobre esos Jounins de la arena. Con 8 Jounins que me acompañen en la caída, aunque Uchiha Tsuki muera. Habrá valido la pena. Capítulo 628. Orgullo, 2. Estilo luna caída. Shumpo. Swoosh. Tras usar el Shumpo del estilo luna caída, la figura de Uchiha Tsuki escapó directamente del interior de la barrera y apareció frente a otro Jounin de la arena. Sin embargo, en ese momento, todos los Jounins que tenía delante eran mucho más fuertes de lo normal. Porque el hecho de que Tsuki hubiera matado a uno de ellos hizo que lo consideraran un enemigo a vida o muerte. Para vengar a su compañero, estaban desatando un poder fuera de lo común. Por lo tanto, aunque Tsuki hubiera usado el Shumpo para aparecer frente a un Jounin, no tenía la seguridad de matarlo. Y más aún teniendo en cuenta que se enfrentaba a 7 Jounins. Los nins de rango Jounin eran oponentes muy difíciles de tratar en todo el mundo shinobi. Y si delante tenía a 7, esos 7 representaban una fuerza que no se podía subestimar.
Entonces, cuando Tsuki apareció frente a uno de ellos, los otros 6 localizaron su posición y se dispusieron a rodearlo. Pero en el segundo siguiente, Tsuki hizo un movimiento que dejó a esos Jounins atónitos una vez más. Porque, a punto de ser acorralado por los 7, Tsuki no hizo el más mínimo amago de esquivar. Aunque las armas de los otros 6 Jounins estuvieran a solo medio metro de su cuerpo, Tsuki no mostró intención alguna de evadirlas. Al contrario, justo cuando las armas de los 6 estaban a punto de alcanzarlo, Tsuki, lejos de esquivar, pareció recibir los ataques de los 6 Jounins de forma voluntaria, soportando sus armas con su propio cuerpo. Pero, mientras las armas de los 6 Jounins se clavaban en su carne, el Tachifubuki en la mano de Tsuki ya había caído sobre el Jounin que tenía delante. Estilo luna caída. Tajo único. Shu. El poder del cambio de naturaleza del chakra de tipo viento llevado al extremo, combinado con el poderoso arte de la espada del estilo luna caída, era algo que el Jounin que tenía enfrente no podía soportar. Y entonces, tras caer la espada, se pudo ver cómo aquel Jounin quedaba partido en 2 por el tajo de Tsuki. En resumen, Tsuki había cambiado 6 heridas por la vida de un Jounin. El trueque había salido a cuenta. Y más aún teniendo en cuenta que, después de recibir los ataques de los 6 Jounins, Tsuki aún tenía fuerzas para seguir luchando. A continuación, tras matar a otro Jounin, las heridas de Tsuki habían empeorado hasta tal punto que su poder de combate se redujo considerablemente. Además, con 7 nuevas heridas en su cuerpo, la sangre fluía más rápido y en mayor cantidad. Si no trataba sus heridas de inmediato, moriría desangrado. Y no hay que olvidar que a su alrededor aún quedaban 6 Jounins de la arena. Es decir, si no hacía algo, aunque no muriera desangrado, acabaría acorralado y muerto por esos 6 Jounins. Acto seguido, tras analizar la situación con su pupila púrpura, Tsuki, sin mostrar el más mínimo signo de nerviosismo, usando los pasos fragmentados del estilo luna caída, logró salir lentamente del cerco de los 6 Jounins. Pero cuando acababa de salir, Tsuki, bañado en sangre, juntó las manos para hacer sellos y empleó una técnica secreta del estilo luna caída que nadie esperaba. Estilo luna caída. Souzou Saisei, creación regenerativa. Boom. Así es. La técnica secreta que Tsuki estaba usando en ese momento era la que había desarrollado junto con la princesa Tsunade. Creación regenerativa. Tras consumir una enorme cantidad de chakra para usar esta técnica, las células de Tsuki comenzaron a dividirse a gran velocidad, y sus heridas empezaron a cicatrizar a la vista. Al cabo de unos segundos, no quedaba ni rastro de las heridas en el cuerpo de Tsuki, que parecía haber recuperado su estado óptimo. Pero solo Tsuki sabía que la creación regenerativa que acababa de usar era, en esos momentos, una técnica bastante inútil. Porque la creación regenerativa aceleraba la división celular para curar las heridas externas en poco tiempo. Es decir, aunque Tsuki parecía no tener heridas, las que habían desaparecido eran solo las superficiales. La pérdida masiva de sangre, los daños en sus meridianos y otras lesiones graves, la creación regenerativa no podía curarlas. Así que, al usar esta técnica, Tsuki solo había acelerado la división celular para curar sus heridas externas y detener la hemorragia. Habiendo consumido una cantidad ingente de chakra y acortado su vida, solo para detener la sangre de sus heridas. ¿Acaso no era eso un absurdo? Pero, en ese momento, Tsuki necesitaba usar la creación regenerativa. De lo contrario, moriría desangrado en poco tiempo. Aunque la técnica no curó sus heridas graves, al menos detuvo la hemorragia y curó por completo sus heridas externas, lo que le permitió recuperar algo de poder de combate. Entonces, tras usar la creación regenerativa para curar sus heridas físicas, Tsuki sintió primero un vacío en su interior por el excesivo consumo de chakra, y luego un fuerte mareo en la cabeza por la pérdida de sangre. Y cuando su estado era pésimo, de repente un Jounin de la arena apareció frente a él y lo atacó. Ciertamente, ese Jounin había elegido un momento excelente para atacar, justo cuando Tsuki no podía controlar su cuerpo para defenderse. Aprovechando su fragilidad, en su momento más vulnerable, atacó. Pero, el Jounin eligió un buen momento, pero no supo aprovecharlo. Porque, cuando atacó en el momento más débil de Tsuki, que no podía mover el cuerpo, hizo estallar su energía espiritual y atacó directamente el espacio mental de ese Jounin. Muere. Capítulo 629. Orgullo, parte 3. Muere. Al mismo tiempo que el susurro escapaba de los labios de Uchiha Tsuki, el Jounin de la arena que tenía delante se desplomó estrepitosamente en el suelo. En un instante, Tsuki había liberado la inmensa energía espiritual de su cuerpo, irrumpiendo directamente en el espacio mental de ese Jounin.
Hay que saber que el espacio mental de cada persona es el lugar más frágil, incapaz de soportar el menor daño. Incluso alguien con una energía espiritual tan vasta como la de Uchiha Tsuki, si su espacio mental resultara dañado, en el mejor de los casos perdería algo de energía espiritual o sufriría pérdida de memoria. En el peor, como le había ocurrido a ese Jounin, moriría al instante por la destrucción de su espacio mental. En ese momento, el Jounin de la arena que tenía delante yacía en el suelo, sin vida, precisamente porque su espacio mental había sufrido un daño demasiado grave. Itsuki, al verlo morir, no sintió la más mínima compasión. Aunque hubiera matado a ese Jounin de la forma más atroz. Itsuki había descubierto los secretos del espacio mental gracias al monstruo oído. Sin Ido, jamás habría podido hacer que su energía espiritual diera un salto cualitativo en tan pocos años. Y tras absorber la ingente energía espiritual del monstruo oído, a medida que la suya propia se volvía más poderosa, su pupila púrpura también experimentó una serie de cambios. Fue ese cambio el que hizo aparecer extraños recuerdos en la mente de Tsuki. En esos recuerdos se describían precisamente los secretos del espacio mental. Y una vez que Uchiha Tsuki poseyó esos secretos, no dejó de indagar en ellos. Primero, al estudiar el espacio mental, Tsuki descubrió que todos los recuerdos de una persona se almacenaban allí. Entonces, al comprender la existencia del espacio mental, obtuvo la capacidad de desenterrar los secretos más profundos de cada persona. Incluso podía adentrarse en su propio espacio mental para buscar recuerdos perdidos. Ese fue uno de los beneficios que obtuvo. Segundo, tras conocer la existencia del espacio mental, Tsuki adquirió una nueva forma de atacar a sus enemigos. Usar su energía espiritual para asaltar el espacio mental ajeno. El hecho de que su maestría en el genjutsu fuera tan formidable se debía también a que conocía los secretos del espacio mental. Al dominarlos, su nivel en el arte del genjutsu estaba un paso por delante del de cualquier otro ninja. Con el tiempo, Tsuki podría convertirse en el más poderoso en genjutsu, y sus técnicas podrían incluso superar a las poderosas que Uchiha Itachi y Uchiha Shisui desarrollaron en la historia original. Por último, mientras profundizaba en el conocimiento del espacio mental, Tsuki también descubrió la forma más cruel de matar. Era usar su propia y poderosa energía espiritual para invadir sin reparos el espacio mental ajeno y destruirlo, acabando así con la vida del oponente. Tsuki calificaba este método como cruel porque el espacio mental era como la sede del alma humana. Destruir el espacio mental de alguien equivalía a aniquilar su alma. Para decirlo en términos de las novelas de cultivación inmortales, destruir el espacio mental de alguien era hacerlo desaparecer en cuerpo y alma. Es decir, aquellos que murieran por este método ni siquiera podrían ser invocados con un kinjutsu como el Edo Tensei, que convoca a los muertos. Por eso, en circunstancias normales, Tsuki no quería matar a sus enemigos destruyendo su espacio mental. Aunque tuviera delante a su enemigo más odiado, si realmente existiera la reencarnación, Tsuki deseaba que su enemigo pudiera conservar su espacio mental y reencarnar con éxito. Pero, en ese momento, Uchiha Tsuki ya no estaba en circunstancias normales. Tsuki ya iba a morir, ya no necesitaba preocuparse por nada. A continuación, tras matar de la forma más atroz a ese Jounin, solo quedaban 5 nins de la arena. Pero al localizar a los últimos 5 Jounins con su pupila púrpura, Tsuki descubrió que solo le quedaban fuerzas para un ataque más. A menos que pudiera matar a los 5 de un solo golpe, no conseguiría acabar con todos. De lo contrario, tras ese ataque, solo le quedaría esperar a que sus enemigos lo mataran. ¿El último ataque? En ese caso, dejaré que mi última luz brille en este mundo. Secreto del estilo luna caída. Instantáneo de belleza fugaz, Shunka Fuka. Shu. Sabiendo que solo podía dar un ataque más, al enfrentarse a los 5 Jounins, Tsuki decidió emplear la técnica suprema que dominaba, intentando acabar con todos ellos. Entonces, cuando usó el secreto del estilo luna caída, instantáneo de belleza fugaz, el tiempo se detuvo por completo al girar los tomoe de su Mangekyo Sharingan. Acto seguido, se pudo ver a Tsuki, moviéndose con los pasos fragmentados, acercarse a gran velocidad a los 5 Jounins. Pero como el tiempo estaba completamente detenido, esos Jounins no tenían la menor idea de lo que Tsuki estaba haciendo. Solo pudieron sentir como una hoja afilada y fría les atravesaba la garganta, segando sus vidas. A continuación, cuando ese instante finalmente terminó, se pudo ver a los 5 Jounins de la arena desplomarse en el suelo. Sin embargo, mientras caían, en la mirada de Tsuki no había ni alegría ni tristeza. En sus ojos solo había un profundo pesar. Porque, tras ejecutar el instantáneo de belleza fugaz, Tsuki sabía que había fallado. ¡Qué rabia!
¿Mi cuerpo ya ha llegado a su límite? Incluso al usar mi última técnica, he cometido un error. No he logrado acertar en los puntos vitales de dos de los Jounins. Parece que realmente he llegado a mi límite. Justo cuando Tsuki pensaba esto para sus adentros, se pudo ver cómo de entre los 5 Jounins desplomados, 2 comenzaron a levantarse lentamente del suelo. Y, como Tsuki acababa de decir, en sus cuerpos aparecieron 2 profundas heridas. Pero esas heridas no estaban en sus puntos vitales. Tsuki había fallado. Con su último ataque, el instantáneo de belleza fugaz, solo había matado a 3 Jounins, dejando a 2 con vida. Pero, tras un momento de pesar, la mirada de Tsuki recuperó la claridad. A continuación, Tsuki, con sus manos temblorosas de forma almost incontenible, empuñó su Tachifubuki. Y en su rostro apareció una tenue sonrisa. Morir en combate. Ese es mi último orgullo. Capítulo 630. Me debes una. Morir en combate era el último orgullo de Uchiha Tsuki. Por eso, cuando antes se enfrentó a una situación desesperada, eligió llevarse a varios con él a la tumba en lugar de quedarse sentado a esperar la muerte. En ese momento, tras haber usado su último ataque, el instantáneo de belleza fugaz, el cuerpo de Tsuki había llegado a su límite. Todo lo que podía hacer era sostener su Tachifubuki con la mano derecha, temblorosa, para que la espada siguiera en su poder. En cuanto a esquivar los ataques de los 2 Jounins de la arena que tenía delante, o matarlos, ya era incapaz. Porque Tsuki no tenía ni pizca de chakra en su cuerpo, y su energía espiritual aún se estaba recuperando. Además, sus meridianos presentaban múltiples daños y había perdido demasiada sangre. En ese estado, ¿cómo iba a contraatacar? Y lo que es peor, a los ojos de los 2 únicos Jounins supervivientes, Tsuki no era un adversario digno de respeto, sino alguien a quien estaban decididos a matar sí o sí. En la batalla anterior, el hecho de que Tsuki hubiera matado a 6 Jounins consecutivamente era como abofetear a toda la aldea de la arena. Cuando tenían la ventaja, ¿cómo iban a imaginar que Tsuki, acorralado como una bestia, podría desatar semejante poder? Así que, cuando Tsuki ya apenas podía mantenerse en pie, los 2 Jounins no dudaron en atacarlo. Pero, por miedo a que Tsuki todavía tuviera algunas bajo la manga, al atacar, los 2 Jounins eligieron hacerlo con ninjutsu. Fton. Kaze no Yaiba, ninjutsu de viento. Hoja de viento. Fton. Daitopa, ninjutsu de viento. Gran avance. Paf. Paf. Haciendo los sellos con las manos también temblorosas, se notaba que los 2 Jounins estaban igualmente graves. Aunque el instantáneo de belleza fugaz de Tsuki no los había matado, no había alcanzado sus puntos vitales, por lo que seguían con vida. Pero eso no significaba que sus heridas fueran leves. Al contrario, también estaban al borde del colapso. Con solo un poco de oportunidad, Tsuki podría haberlos matado. Pero lamentablemente, el cielo no le dio esa oportunidad. Tsuki ya no tenía fuerzas para luchar. Al ver a los 2 Jounins atacándolo con ninjutsu, sin poder usar su pupila púrpura ni despertar su Mangekyo Sharingan, Tsuki solo pudo hacer un gran esfuerzo por abrir los ojos y contemplar cómo los ataques se abalanzaban sobre él. Sin embargo, Tsuki sintió curiosidad. Porque, ante la muerte, no experimentaba ninguna emoción extraña. Ante la muerte, cualquiera debería sentir frustración o arrepentimiento. Como Tsuki, que aún no había vengado a su madre, Uzumaki Minako. ¿No debería haberse arrepentido de no haber podido vengarla antes? Pero Tsuki enfrentaba la vida y la muerte con total indiferencia. Quizás, en el fondo, morir en combate era realmente su último orgullo. Eso sí, aunque en su interior no sintiera la más mínima emoción mientras los 2 Jounins se preparaban para segar su vida, los labios de Tsuki seguían murmurando una frase. Esa frase era: aunque muera, moriré de pie. Sin duda, Tsuki era orgulloso. De otro modo, no tendría esa obsesión. Morir de pie. Pero, lo que Tsuki jamás imaginó es que, al final, no murió. Porque, justo cuando los ninjutsus de los 2 Jounins iban a impactar sobre él, de repente, una figura apareció frente a Tsuki y, usando un ninjutsu, desvió los ataques de los 2 Jounins. Suiton. Suijineki, barrera de agua. Boom. Usar un ninjutsu de agua en un entorno como el país del viento era muy difícil, y mucho menos para bloquear los ataques de 2 Jounins. Así que, en el momento en que esa figura apareció frente a él para protegerlo, Tsuki ya adivinó quién era. Pero entonces sintió curiosidad. ¿Por qué había venido? ¿Tú qué haces aquí? El agotamiento extremo y la gravedad de sus heridas hicieron que la voz de Tsuki sonara ronca. Especialmente al hablar, sentía como si una hoja afilada le cortara la garganta, y le llevó más de 10 segundos pronunciar esa corta frase.
Pero Terumi Mei, que estaba frente a él, escuchó con atención las lentas palabras de Tsuki. Y Tsuki también vio que, al terminar de hablar, Mei, que estaba frente a él, levantó la mano y se secó el rostro. Acto seguido, tras hacer esos gestos, Mei, que lo había salvado, le respondió con una voz firme y testaruda. ¿Acaso no puedo venir? Puedes venir, pero ¿por qué lo has hecho? Al oír las palabras de Mei, Tsuki, claramente incómodo con su actitud, frunció el ceño y, forzando su maltrecho cuerpo, preguntó. Hace un momento podrías haber huido, ¿por qué has vuelto? Te dije que solo tenías que escapar, que no te preocuparas por mí. Además, somos nins de aldeas enemigas. ¿Por qué has vuelto a salvarme? ¿Acaso te gusto? ¿Gustarte? En absoluto. En cuanto Tsuki terminó de hablar, el cuerpo de Mei tembló visiblemente, aunque Tsuki, gravemente herido, no se dio cuenta. Entonces, tras negar con firmeza las palabras de Tsuki, Mei, aún dándole la espalda, le dijo antes de atacar a los dos Jounins. Uchiha Tsuki, he venido a salvarte, pero no porque me gustes, deja de soñar. En realidad, como bien has dicho, somos nins de aldeas rivales, y tú eres el famoso Shura que ha pisoteado el orgullo de nuestra aldea de la niebla para ganar renombre en el mundo ninja. No tengo ninguna razón para salvarte. Incluso si fueras tú quien me dijera que huyera primero y te quedaras solo para enfrentarte a esta unidad de Suna, seguiría sin tener ninguna razón para salvarte. ¿Por qué tú nos debes algo a los de la niebla? Tanta gente de nuestra aldea ha muerto por tu culpa. Aunque me dejaras huir y salvar la vida, no tendría motivo para salvarte. Pero, después de huir, lo pensé mucho y aún así decidí volver a salvarte. La razón es Uchiha Tsuki, todavía me debes una vida. Si dejaras de debérmela y murieras, ¿no saldría perdiendo?